En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Proclamación del Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, según San Juan 6, 35, 40. En aquel tiempo dijo Jesús a la multitud: Yo soy el pan de la vida. El que viene a mí no tendrá hambre, y el que cree en mí nunca tendrá sed. Pero como ya les he dicho, me han visto y no creen. Todo aquel que me ve, todo aquel que me da el Padre viene hacia mí, y el que viene a mí, yo no lo echaré fuera, porque he bajado del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y la voluntad del que me envió es que yo no pierda nada de lo que Él me ha dado, sino que lo resucite en el último día. La voluntad de mi Padre consiste en que todo aquel que vea al Hijo y crea en Él, tenga vida eterna, y yo lo resucite en el último día. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Saludos abundantes para todos en este día miércoles de la tercera semana del tiempo de la Pascua. Nuestro espacio Palabra, Espíritu y Vida, para ofrecer varios puntos de reflexión en torno al Evangelio del Señor. Unos puntos de reflexión al respecto. Primero, la declaración de Jesús: yo soy el pan de vida. Entusiasmado con la perspectiva de tener el pan del cielo, del que hablaba Jesús y que da vida para siempre, Juan 6:33, la gente pide: Señor, danos siempre de este pan. Pensaban que Jesús estuviese hablando de un pan especial. Por esto, de forma interesada, piden: Señor, danos siempre de este pan. Este pedido de la gente recuerda la conversación de Jesús con la samaritana. Jesús había dicho que ella podría tener dentro de sí la fuente de agua que brota para la vida eterna, y ella, de forma interesada, le pide: Señor, dame de esa agua. La samaritana no percibe que Jesús no está hablando de agua material. Asimismo, la gente no se da cuenta de que Jesús no está hablando del pan material. Por eso Jesús responde claramente: yo soy el pan de la vida. El que venga a mí nunca tendrá hambre, y el que crea en mí nunca tendrá sed. Comer el pan del cielo es lo mismo que creer en Jesús. Es creer que Él vino del cielo como revelación del Padre. Es aceptar el camino que Él nos enseñó. Pero la gente, a pesar de estar viendo a Jesús, no cree en Él. Jesús percibe la falta de fe y dice: me han visto y sin embargo no creen. Segundo, hacer la voluntad de aquel que me envió. Después de la conversación con la samaritana, Jesús dijo a sus discípulos: mi alimento es hacer la voluntad del Padre que está en los cielos. Aquí, en la conversación con la gente sobre el pan del cielo, Jesús se refiere al mismo asunto: porque he bajado del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que no pierda nada de lo que Él me ha dado, sino que lo resucite en el último día. Porque esta es la voluntad de mi Padre, que todo el que vea al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y que yo lo resucite en el último día. Este es el alimento que el pueblo debe buscar: hacer la voluntad del Padre del cielo. Es este el pan que sustenta la vida de las personas y les da el rumbo. Aquí comienza la vida eterna,
vida que es más fuerte que la muerte. Si estuviésemos verdaderamente dispuestos a hacer la voluntad del Padre, no tendríamos dificultad en reconocer al Padre presente en Jesús. Tercero, los judíos murmuran. El Evangelio del día de mañana comienza con el versículo 44 y salta a los versículos del 41 al 43. En el versículo 41 empieza la conversación con los judíos que critican a Jesús. Aquí damos una breve explicación del significado de la palabra judío en el Evangelio de Juan, para evitar que una lectura superficial alimente en nosotros los cristianos el sentimiento de antisemitismo. Antes de todo es bueno recordar que Jesús era judío y lo sigue siendo. Judíos eran sus discípulos. Las primeras comunidades cristianas eran todas de judíos que aceptaban a Jesús como Mesías. Solo después de poco, en las comunidades del discípulo amado, los griegos y paganos comenzaban a ser aceptados en pie de igualdad con los judíos. Eran comunidades más abiertas, pero esta apertura no era aceptada por algunos. Algunos cristianos venidos del grupo de los fariseos querían mantener la separación entre judíos y paganos. La situación era muy crítica después de la destrucción de Jerusalén en el año 70. Los fariseos se convierten en la corriente religiosa dominante en el judaísmo y empiezan a definir directrices religiosas para todo el pueblo de Dios, suprimir el culto en lengua griega, adoptar únicamente el texto bíblico en hebraico, definir la lista de los libros sagrados eliminando los que estaban solo en la traducción griega de la Biblia, Tobías, Judí, Esther, Baruch, Sabiduría, Eclesiástico y los 2 libros de los Macabeos, segregar a los extranjeros, no comer ninguna comida sospechosa de impureza o de haber sido ofrecida a los ídolos. Todas estas medidas asumidas por los fariseos repercutían en las comunidades de los judíos que aceptaban a Jesús como Mesías. Estas comunidades habían caminado mucho. La apertura para los paganos era irreversible. La Biblia en griego ya era usada desde hacía mucho tiempo, y así lentamente crece un distanciamiento mutuo entre cristianismo y judaísmo. Las autoridades judaicas en los años 85-90 empiezan a discriminar a quienes siguen aceptando a Jesús de Nazaret como el Mesías. Quien seguía permaneciendo en la fe de Jesús era expulsado de la sinagoga. Muchas de las comunidades cristianas temían esta expulsión, ya que significaba perder el apoyo de una institución fuerte y tradicional como es la sinagoga. Muchas de las comunidades cristianas, las personas expulsadas, perdían hasta la posibilidad de tener un entierro decente. Era un riesgo muy grande. Esta situación de conflicto del primer siglo repercute en la descripción del conflicto de Jesús con los fariseos. Cuando el Evangelio de Juan habla de los judíos, no está hablando del pueblo judío en general, sino que piensa mucho en aquellas pocas autoridades farisaicas que estaban expulsando a los cristianos de las sinagogas en los años 85 y 90, época en la cual este evangelio fue escrito. No podemos permitir que estas afirmaciones sobre los judíos hagan crecer el antisemitismo entre los cristianos. Por eso pedimos al Dios de la vida que nos ayude con su sí, con su no, y que nuestro Dios providente nos siga acompañando. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, abundantes bendiciones, un santo día miércoles. Pasen bien.